Nos dan dos funciones cuadráticas y nos piden que hallemos el vértice de esas parábolas, hallemos los interceptos con los ejes en caso de haberlos y que hagamos un bosquejo de la gráfica. Entonces comencemos con la primera función, que es f de x igual a menos x al cuadrado más 4x menos 4. Entonces, hallemos el vértice. El vértice de una parábola de una función de este tipo, f de x igual a x al cuadrado más bx más c, las coordenadas del vértice, la coordenada en x del vértice está en menos b sobre 2a. Entonces, en este caso, ¿quién es a? En este caso a es menos 1, es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado. B es el coeficiente que acompaña a la x y c es el término independiente. Debemos tener en cuenta que debemos incluir el signo, ¿cierto? Entonces c es menos 4. Entonces las coordenadas del vértice, la coordenada en x del vértice va a estar en menos b sobre 2a. Es decir, menos b, que es 4, sobre 2 veces a, que es menos 1. Esto me va a dar menos 4 sobre menos 2. Esto me va a dar positivo, me va a dar 2. Y ahora, la coordenada en y del vértice, pues es evaluar esto en esta función. Entonces, el y del vértice sería igual a la función evaluada en x del vértice. Entonces sería menos, bueno, en este caso sería menos x del vértice más 4 veces x del vértice menos 4. Que nos daría menos x del vértice es 2 al cuadrado más 4 veces x del vértice menos 4. Entonces esto nos va a dar menos 4 por acá más 8 menos 4. Entonces esto da menos 8 más 8, que va a dar 0. Entonces el vértice, las coordenadas del vértice son en x 2 y en y 0. Ese sería el vértice de la parábola. Ahora hallemos los interceptos con los ejes. Entonces el intercepto con el eje y. Los interceptos con el eje y se encuentran haciendo x igual a 0. Entonces en este caso nos va a quedar que es y igual a menos 0 al cuadrado más 4 veces 0 menos 4, que sería esta función evaluada en 0. Entonces esto nos va a dar menos 4. Este es el intercepto con el eje y. Ahora, en cualquier cuadrática, siempre el intercepto con el eje y, como se encuentra haciendo x igual 0, esto se elimina, y c siempre es el intercepto con el eje y. Ahora, el intercepto con el eje x. Entonces el intercepto con el eje x se halla resolviendo la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es, esto se halla haciendo y igual a 0. ¿Sí? Entonces al hacer yo y igual a 0, lo que me va a quedar es esta función igualada a 0, que es la ecuación cuadrática. Que es esta, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Que esto tiene como solución
La solución de esto es la fórmula general, que yo creo que todos la recuerdan, que es menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Entonces, si resolvemos esto, nos va a dar menos b, b es 4, entonces queda menos 4 más o menos la raíz de b al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, menos 4 por a que es menos 1, por c que es menos 4, sobre 2 veces a, que es menos 1. Entonces esto nos va a quedar menos 4 más o menos la raíz de 16. Aquí queda menos por menos más, por menos menos. Y 4 por 4, 16. Sobre menos 2. Entonces esta raíz va a ser 0. La raíz de 0 es 0. Entonces me va a quedar menos 4 sobre menos 2. Menos 4 más o menos 0. Esto por... Si lo que hay adentro de esta raíz es distinto de 0 y positivo, van a salir dos raíces. Si es 0, solamente sale una raíz que es precisamente el vértice, el x del vértice, que es donde va a cortar al eje x. Entonces ya con esa información podemos hacer un bosquejo de la gráfica. La gráfica sería algo como esto. Esto es x, esto es y, esto es el 0. El vértice, las coordenadas del vértice nos dicen que están en 2. Digamos que por aquí está el 2 y 0. X en 2, y en 0. Los interceptos con los ejes. Corta el eje y en menos 4. Digamos que es por acá, menos 4. Y ahora, una parábola puede abrir hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende eso? Del valor de a, del que acompaña a x al cuadrado. Si a es positivo, abre así. Si a es negativo, abre así. Entonces, en este caso, el a de nosotros es menos 1. Entonces, la parábola abre de para abajo. Entonces, la parábola está haciendo esto. Y este es el vértice, o sea, el punto más alto de esa parábola. Bueno, esto es menos 4 acá. Y es algo como esto. Bueno, ahora vamos con la segunda. Es f de x igual a x al cuadrado más 1. Entonces, hacemos lo mismo. El vértice, las coordenadas del vértice, el x del vértice está en menos b sobre 2a. Bueno, ¿quién es a en este caso? A es el que acompaña a x al cuadrado. Como no hay nadie, no hay nada ahí, eso significa que es un 1. Una vez x al cuadrado. Como no hay término en x, eso significa que el b, que es el término que acompaña a x, es 0. 0 veces x. Y el término independiente es un 1, que es de c. Entonces, las coordenadas del vértice serían menos 0 sobre 2 veces 1. 0 dividido cualquier número me va a dar 0. Entonces el vértice está en 0, en x. Y el y del vértice sería evaluar la función en x del vértice. Es decir, evaluar esto en 0. 0 al cuadrado más 1 me va a dar 1. Entonces las coordenadas del vértice son en x0 y en y1. Y ahora los interceptos.
Entonces, interceptos con el eje Y. Ya sabemos que con el eje Y intercepta en C. O sea, Y igual a 1. Este es que sale de aquí. C es igual a 1, ese es el intercepto con el eje Y. Porque uno lo encuentra siendo X igual a 0. Los interceptos con el eje X pues salen de la fórmula general. X igual a menos B, que sería 0. Más o menos la raíz de B al cuadrado, 0 al cuadrado, menos 4 por A que es 1, por C que es 1, sobre 2 veces A que es 1. Entonces veamos qué es lo que pasa acá. Aquí me queda 0, o sea que me queda más o menos la raíz 0 menos 4, o sea que queda menos 4 sobre 2. Entonces, esto, ¿qué es lo que me está diciendo? Que no hay raíces, porque me aparece la raíz de un número negativo. Entonces, esto no tiene solución, es decir, no hay cortes con el eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que la función está o toda por encima del eje X o toda por debajo del eje X. Entonces ya podemos hacer un bosquejo. Esto sería X, esto sería Y. Entonces el vértice está en X0 y en Y 1. Vemos que por acá está el 1. Entonces pasa por acá. Ese es el vértice. Y corta el eje Y también en el mismo 1. O sea que el vértice y el eje Y y el corte con el eje Y coinciden. Entonces ahora la pregunta es, ¿la parábola abre así o abre así? Eso no lo dice el A, ¿cierto? El término, el coeficiente del X al cuadrado. Recuerden que abre así si A es positivo y abre así si A es negativo. En este caso el A es positivo, entonces la parábola está haciendo algo así.